Ok. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche porque has permitido que cada uno estemos acá reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por todos aquellos hermanos, por poner en el corazón, Señor. Mira a todos aquellos que vienen de lejos. Gracias a la familia Bonilla, que están de cerca aquí. Gracias. Gracias porque tú pones el querer como el hacer. Y concede a nuestros corazones comprender y poner por obra lo que aprendamos hoy de tu bendita palabra. Gracias por la instrucción que nos da nuestro hermano Jonathan y por el tiempo. Gracias. Y te damos gracias por todo el medio que utilizamos tecnológico. Gracias por la disposición de nuestro hermano José y todos aquellos que se vayan a unir al estudio. Pues te damos las gracias por la vida de ellos, Señor. Por una razón, pues nosotros queremos seguir tu voluntad, queremos depender de ti, Señor, y nada más lo podemos hacer si pues te obedecemos. Y una de estas cosas es el estudio de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque por medio de ella fuimos salvos, por medio de tu Espíritu Santo, y ella nos ayuda a nuestra santificación. Ella nos ayuda a nuestro carácter, Señor, en todo el diario vivir que nosotros tenemos. Cuando andamos en ella, pues memorizamos. Por medio de ella son salvos otros a través del Evangelio. Mm. Gracias, Señor, por este tiempo. Y aquellos también que de otros países o otros estados que por este medio están unidos, gracias por la vida de ellos, Señor, y la inquietud de estar siempre en tu palabra, pendientes a ella. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Am- Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga. Una vez más, venimos a la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, donde estamos estudiando. En- Vemos en esta noche este capítulo, lo vamos a dividir en dos. La primera parte, versículos 1 al 13, y la segunda parte, pues, versículos 14 al 26. Esfuérzate en la gracia. Esa fue la exhortación de Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Y dice así la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y dice versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede
negarse a sí mismo. Hermosa la exhortación de Pablo a Timoteo, donde vamos a estar estudiando estos versículos de capítulo 2, segundo de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Y lo primero que quiero decirles es que este es un estudio, es una clase, es participativa. Doy la bienvenida a los hermanos que están unidos ahí, de diferentes países también, que están unidos a la clase y que van a estudiar con nosotros este pasaje. Tú pues, hijo mío, Pablo se dirige a Timoteo y lo trata como un hijo, porque realmente era su hijo en la fe. Y le dice, esfuérzate en esa gracia, esfuérzate en la gracia. Y esto es similar a lo que el Señor le dice a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. La semana pasada vimos los pasajes del capítulo 1, donde vimos que realmente Timoteo era muy tímido, estaba muy temeroso, ¿verdad? Y vimos de que el temor de él básicamente era para predicar el evangelio, y Pablo le anima, le motiva a ser fiel y le motiva también a ser valiente. Y aquí vemos de que le está exhortando, en primer lugar, a esforzarse. Ahora, ¿qué significa la palabra esforzarse? ¿Quién me dice? ¿Qué significa esta palabra, esforzarse? Pueden levantar su mano y participar. Cuando alguien le dice, por ejemplo, esfuérzate, esfuérzate. Podría ser, pastor, dar más de lo que uno puede dar, o sea, ponerle más énfasis, y algunas veces uno dice, ay, yo nada más puedo llegar y tengo este límite, pues poner un esfuercito más, como dar la milla más por hacer algo. ¿Podría Bueno, ser algo así? precisamente esa es la idea. Esa es la idea. Es como, por ejemplo, yo tengo un látigo y yo lo comienzo a extender ese látigo y yo digo, bueno, quizá esté la capacidad, pero quizás puedo extenderlo un poquito más. Y eso sucede en el ámbito, los deportistas, por ejemplo, que muchas veces dicen yo no puedo, no tengo la capacidad, pero ellos están de mano de un entrenador y aquel entrenador los motiva y les dice, no, tú puedes esforzarte. Tú puedes esforzarte y tú puedes dar más, un poquito más. Entonces, luego ellos se sorprenden porque dicen, wow, no sabía que yo tenía esa capacidad de levantar esa cantidad de pesas, pero todo con la práctica y con el esfuerzo. Pero fíjese el balance perfecto que establece el apóstol Pablo de que Timoteo debía esforzarse, pero en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. O sea, no era un esfuerzo que se basaba en su propia fuerza. Obviamente, la fuerza de Timoteo dependía del Señor, dependía de su gracia. Y él tenía que esforzarse utilizando como plataforma la gracia de Dios. Todo lo que nosotros somos y hacemos es solo por su misericordia y su gracia. Y ya lo vimos anteriormente que esta palabra gracia es el favor no merecido de Dios. Versículo 2. Pastor, algo añadido a eso, Sí. lo mismo que que le dijo a Josué, ¿no? El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate mucho y sé muy valiente, y era para que llevara su ley. Entonces, y la encomienda para la tierra prometida había mucha, había guerra, habían pueblos,
paganos, había de todo, pero Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para que no se desviara del libro de la ley, para que no se desviara de su justa ley. Entonces, en este caso, le está diciendo algo parecido Pablo a Timoteo, no te desvíes, o sea, esfuérzate, pero como usted dice, no en la gracia. En la gracia. Otra Entonces, cosa del esfuerzo, perdone que añada ahí también, es romper los esquemas de nuestra comodidad. correcto. Eso, más que Salir de la comodidad. A veces nos sentimos, hermanos, que no queremos mover ni siquiera un dedo. ¿Mm? Y el Señor nos ha dado un mandato de ir, predicar el evangelio a toda criatura. Y la iglesia en este tiempo se ha ido acomodando a las cuatro paredes. Yo quiero que nuestra hermana Dalinda, que está ahí, si puede leer Éxodo capítulo 33. Aquí Moisés estaba orando, hablando con Dios. Versículo 12, Éxodo capítulo 33, versículo 12. Escuchen lo que le dice Moisés y lo que Dios le dice a Moisés. O sea, Moisés habla con Dios, pero Dios también habla con Moisés. Léalo, mi hermana Dalinda. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Siga leyendo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Déjalo ahí. Muy bien. ¿Qué pasó allí con Moisés? Moisés estaba hablando con Dios y le decía, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu camino. Ábreme los ojos, guíame. Necesito tu dirección. Tenía una tarea muy importante por delante. Dios le había dado una encomienda que era una responsabilidad muy grande para él. Él se sentía insuficiente, no se sentía capacitado, estaba temeroso. Le dijo, tú me dices que saques a este pueblo, no estamos hablando de 50 personas, estamos hablando de más de 1 millón de gente que estaba esclavizado. Saca este pueblo, pero tú no me has declarado quién irá conmigo. Moisés, recuerden que tenía ciertas limitaciones en el habla. La escritura dice que era tardo de lengua, o sea, era tartamudo. No era un hombre de fácil expresión, pero Dios lo había llamado porque él llama lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para Dios glorificarse. Entonces, fíjese la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermana Dalinda? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Moisés? Moisés le está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, quiero tu dirección. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermoso lo que el Señor le dice a Moisés. Le dice, mi presencia irá contigo. Y ahí esa presencia de Dios está hablando de esa continua guianza del Señor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios proporciona descanso a nuestras almas.
Entonces, es muy similar lo que sucedió aquí con Timoteo. Es similar en el sentido de que Timoteo estaba temeroso, estaba débil, y Pablo le exhorta primero a avivar el don, le exhorta a ser valiente, le exhorta a esforzarse en la gracia. Y en segundo lugar, versículo 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese era el propósito primordial de su llamado. Él debía preparar, formar a otros, transmitir fielmente lo que había recibido de Pablo, y tenía que transmitirlo. Nosotros, por igual, somos transmisores de la palabra de Dios. Nosotros somos megáfonos de Dios. Nosotros debemos transmitir fielmente lo que Dios, reproducir lo que Dios ha dicho. Y tenía que encargar a hombres, y estos hombres, una de las cualidades que pide, que eran fieles, tenían que ser hombres fieles, y que estos hombres estaban comprometidos para también enseñar a otros, y de esa manera iba a pasar de generación en generación. ¿Qué acontece cuando una iglesia no se empeña en formar líderes, en formar a otros, en enseñar a otros? Pues fíjese, yo lo he visto en muchos ministerios donde pastores, por ejemplo, que están solos en el ministerio, se enseñorean de la iglesia a tal punto que ellos son los que tienen la voz y el mando de todo lo que allí se enseña y de todo lo que se hace. ¿Y qué sucede? Que cuando muere el pastor, la iglesia, al no tener un equipo de líderes, al no tener formación, cuando el pastor fallece o sale de viaje o tiene que moverse o se enferma o cualquier cosa sucede, no se hace nada porque nadie es responsable. No, si el pastor no está, la iglesia no funciona. Por eso era la encomienda de Pablo a Timoteo, exhortándole: tienes que encargar a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto no debe ser razón, hermanos, de nosotros sentirnos temerosos de ser quizás desplazados por otros. No, hermano. Dios va a levantar talentos, hombres de Dios. El mismo Moisés dijo en una ocasión: quisiera que todos profetizaran. O sea, no debe haber celo, no debe haber contienda, temor. Al contrario, ese debe ser el enfoque, que en la iglesia Dios levante hombres, levante ministerios, levante discípulos. Nosotros predicamos y hacemos discípulos, como dice Junior González. Ese es el enfoque de la iglesia. Cristo dijo: id y haced discípulos a las naciones. Si alguien quiere comentar algo sobre este versículo, si alguien tiene alguna pregunta o desea comentar, puede levantar su manita, porque esta es una clase y queremos que sea interactiva, no un monólogo. Hermano Henry, adelante, siervo. Buenas noches, Dios le bendiga. Qué bueno poder estar conectados con ustedes en esta hora. Ciertamente, pastor, esta parte que habla del versículo 2 de 2 de Timoteo capítulo 2 también. Es importante ver que Pablo le dice a Timoteo que aparte de que él mismo tiene que fortalecerse, es necesario estar fortalecido para poder fortalecer a otros, que son los que él va a preparar. Es decir, debe instruir a otros en un fortalecimiento espiritual de tal forma que cuando sea necesario,
Así como usted puso el ejemplo de un pastor que está solo, entonces están otras personas allí y debe haber una preparación para que otros líderes puedan quedar muy bien preparados para que cuando se dé la ocasión, entonces ellos puedan tomar control de la iglesia en una buena o de una buena manera, tal cual como lo venía haciendo el pastor anterior, que debe ser de una forma correcta bíblicamente para darle continuidad a esa obra. Cuando somos fortalecidos, así como Pablo dice, por supuesto tenemos que ver que esto viene a ser como especie de una sucesión, porque Pablo está englobando allí primero él, luego habla de Timoteo, luego habla de todos los testigos a los cuales o en los cuales Pablo le enseñó a Timoteo, o sea, en una gran cantidad de personas. También habla de hombres fieles a los cuales tiene que enseñar y a otros, es decir, engloba a muchas personas. Y es una responsabilidad bastante grande o bastante enorme para que nosotros cuando estamos al frente o dedicamos nuestra vida al Señor, tengamos que hacerlo como Él manda en su palabra. Gracias, Henry. Muy bueno tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Sí, adelante. sí, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, cuando se le habla a Moisés que le dice, esfuérzate y sé valiente, estas son palabras que son palabras de aliento que necesita todo creyente, y especialmente aquellos que predican la palabra, para que ellos puedan llevar a cabo el ministerio que Dios les ha encomendado. Por lo tanto, pues debemos animarnos los unos a los otros con estas mismas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Eso es así. Eso es así. A veces uno se siente cabizbajo. Todo ministro, todo hombre de Dios pasa por momentos similares, donde tus fuerzas se drenan, donde te sientes caído, cabizbajo, y el Señor te da como esa palmadita y te dice, esfuérzate en la gracia, tú no estás solo, yo estoy contigo. Bien, vamos al versículo 3. Pablo también le exhorta a Timoteo y le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y ahí estaba hablando la voz de la experiencia, porque recuerden que Pablo había pasado por muchas penalidades, mucho sufrimiento. Esto es contrario a lo que muchos piensan hoy en día, que el evangelio es un camino de rosas y que no hay ningún tipo de dificultades ni de sufrimientos. Incluso hay una iglesia creo que le llaman así, Pare de Sufrir, que se ha hecho muy famosa, Pare de Sufrir, que en todos los países está esta iglesia y enseña a la gente que el sufrimiento es una maldición, que el creyente no está llamado a sufrir. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a pasar por situaciones. Cuando dice en Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjese, dice, cuando pases. No dice por si acaso tú pasas. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Versículo 4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros estamos en una milicia, somos soldados de Cristo. Y por tanto, como soldados de Cristo, estamos llamados. No sé, señora Olguita. Ahí caminamos. Hay alguien aquí que tiene
Ok. Estamos llamados diligentemente, hermanos, a mantener nuestra postura como un soldado. El soldado obedece a su señor, se mantiene fiel al mandato de su señor y a pesar de las adversidades se mantiene, como decimos aquí en Dominicana, con la bota puesta en el campo de batalla, al pie del cañón. ¿Por qué? Porque el soldado es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, nosotros como soldados de Jesucristo, debemos entender esto, que ninguno que milita, ninguno que está en las filas de este gran ejército, se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuántas personas se han enredado tanto en las cosas de este mundo que han perdido de vista su principal llamado, que han perdido de vista su visión? No están agradando a aquel que lo tomó por soldado porque se han enredado en las cosas de este mundo. Y también el que lucha como atleta, versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tenemos una carrera, estamos luchando, hermanos, no por fuerza, sino por la gracia de Dios. Y debemos hacerlo legítimamente, no tomar atajos, no hacer trampas, porque Dios conoce los corazones y evidentemente todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos primero debe trabajar primero. Todo el mundo le gusta ir cuando ya el sancocho está hecho, cuando ya todo está preparado. Ya está listo, sí, ahí la gente le gusta, pero no le gusta ser parte del proceso, porque el proceso es duro, el trabajo es arduo, pero qué hermoso cuando nosotros vemos los frutos luego al final. Y a veces los frutos, hermanos, se logran a base de mucho sacrificio, de espera, de paciencia. Yo quiero que alguien me busque esta cita que dice que irá llorando el que lleva la preciosa semilla. El Salmo 126, 6. Salmo 126, 6. Hay momentos difíciles para el sembrador, para el portavoz del evangelio, momentos duros, hermanos. Y esto es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo. No tengas miedo, esfuérzate. Salmo 6. Salmo 126. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermano, el trabajo es arduo, pero el fruto está asegurado. El fruto está en las manos del Señor. A veces el trabajo amerita de mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucha entrega, en ocasiones hasta desvelos, sufrimientos. Pablo se lo exhorta a Timoteo y le dice, mira, yo he estado en cárcel, he recibido 39 azotes, 40 azotes menos uno. Es decir, Pablo había pasado momentos difíciles por causa del evangelio, pero ahí están los frutos. Hoy en día nosotros estamos hablando de la obra de Cristo y el evangelio llegó hacia nosotros porque aquellos hombres estuvieron dispuestos a morir por causa del evangelio, a no tener miedo, a llenarse de valor, de valentía y proclamar la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede si nosotros callamos? Vamos a ver. ¿Qué pasa si la iglesia ante lo que está aconteciendo enmudece? ¿Qué me dice?
¿Dios deja de hablar? Si nosotros callamos, ¿Dios deja de hablar? Sí, si nosotros callamos, no lo obedecemos. Ok. Somos desobedientes totalmente. Pero él sigue hablando por otras personas. Pero el deber de nosotros es evangelizar. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pasa? Hay un pasaje que dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Amén. Amén. Esa es la palabra. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si Dios tiene que utilizar piedras, bueno, no utilizó una muda bestia y la puso a hablar para hacer callar la locura del profeta que iba a maldecir a un pueblo que ya Dios había bendecido, y Dios tuvo que detenerlo. Y él comenzó a golpear la mula. Ustedes conocen la historia, Alan. Comenzó a golpear la mula, pero la mula estaba viendo algo que él no estaba viendo, y él era el profeta. La mula estaba viendo un ángel que lo estaba deteniendo. Y él comenzó, golpea la mula, golpea la mula, golpea la mula. Hermanos, una locura. Noemí tiene la mano levantada. Vamos a escuchar a Noemí. Comentario. Adelante. No se escucha. Bien. Entonces, ese pasaje, Lucas 19:40, que citaba nuestra hermana Dalinda, Lucas 19:40 dice, y Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras clamarían. Dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, hermanos, que de verdad que la obra de Dios es indetenible. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios va a levantar a otro. Ninguno de nosotros somos indispensables. Ah, no, porque si yo no lo hago, si yo no predico, si yo no evangelizo, no se hacen las cosas. No. Ninguno de nosotros somos indispensables. Dios nunca se le acaban los hombres para él usar. Si usted no hace lo que le corresponde hacer, el Señor va a levantar a otra persona para que lo haga. Y lo vemos en el caso de Saúl y David, cuando el Señor le dice a Saúl, yo me he elegido un hombre mejor que tú. Dice Noemí, la obra de Dios sigue adelante si nosotros no hacemos, perfecto, si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer, Dios levantará a otros. Eso es así. Entonces, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es importante el trabajo. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo expone el principio de que el sufrimiento es la precondición para recibir bendiciones. Es decir, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo es el modelo. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. Cristo sufrió por causa nuestra. Él experimentó en carne propia el sufrimiento. Fue aún por sus propios amigos y sus propios discípulos en su momento de dolor y de su angustia. ¿Qué hicieron ellos? Lo abandonaron, lo dejaron. Yo quiero que alguien me busque Marcos capítulo 14, versículos 48 al 50. Y los sufrimientos de Cristo no fueron meramente físicos, aunque él sufrió físicamente, pero también fue un sufrimiento emocional,
muy duro, fue un golpe muy fuerte. Acuérdese en Getsemaní que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Alguien me puede leer entonces el versículo? Sí, por favor. Marcos 14, 48 al 50. Le dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Oiga, todos los discípulos. ¿Quién ha experimentado eso, hermano? Que la gente que está a tu lado en tu momento difícil te abandonan, te dejan solo. Todos sus discípulos se fueron. Lo abandonaron en su momento de angustia, de dolor. Y era necesario esto, porque era necesario para que se cumpliera las escrituras. Cristo fue tentado en todo y Él es quien nos consuela a nosotros. Nos da palabra de consolación por cuanto Él fue tentado en todo. Hay otra cita bíblica también que quiero considerar, que está en Hebreos capítulo 2. Hebreos Sí, Hebreos capítulo 2, donde dice claramente que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Si alguien me puede buscar esa cita rapidito. Y que Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Si alguien lo puede leer, lo va anotando allí. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo pasó por todo eso. Nos sirve ahora de ejemplo para nosotros y nos socorre cuando estamos siendo tentados, cuando estamos pasando por pruebas. Él está ahí porque Él sufrió. Por eso Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate del Mesías. Es el ejemplo supremo de sufrimiento, de dolor. Versículo 9. En el cual sufro penalidades. Y está Pablo hablando de él, de su condición, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjese lo que él reconocía. Aunque yo estoy detrás en esta cárcel, en este calabozo, pero la palabra de Dios no se detiene. El evangelio es indetenible, no se va a detener. Y una muestra es esto, hermano. Nosotros ahora estamos predicando el evangelio y mire a cuántas personas estamos llegando. Estamos compartiendo esta enseñanza con mucha gente. Y la palabra de Dios no está limitada a un territorio geográfico. La palabra de Dios no está presa. Fíjese que Pablo desde la cárcel escribía cartas y las enviaba a las iglesias. Es decir, la palabra de Dios no está presa. Yo estoy limitado, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Por eso creo firmemente, hermanos, de que no importa cuál sea la condición nuestra, que estemos enfermos, caídos, sin fuerzas,
Incluso yo conozco, o sea, he visto un ministerio de una hermana, ahora no me llega el nombre, pero esa hermana tiene una parálisis en todo su cuerpo. Ella está prácticamente no mueve su cuerpo, solamente mueve los deditos, pero tiene su cerebro bueno. O sea, ella piensa, habla, pero no puede mover su cuerpo. ¿Y cómo ella predica el evangelio? Ella tiene un ministerio y ella con esos deditos, ella escribe cartas. Ella escribe cartas y le envía a través de las redes sociales y tiene un ministerio poderoso para mujeres que está llegando a muchas mujeres. Es decir, que no importa cuál sea tu limitación, para ti es una limitación, pero para Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Él te puede usar como, no importa cuál sea tu condición. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo al sordo, al mudo? ¿Quién hizo la boca? Si el Señor te está mandando, Él te va a respaldar y te va a usar, aún con tus limitaciones. Entonces Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. ¿Quién me lo lee, por favor? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermano Galo, ¿qué vemos aquí en este texto? ¿Cuál era el enfoque primordial de Pablo al atravesar por esos sufrimientos? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su finalidad? Bueno, él dice que todo lo soportaba por amor a los escogidos, a los que el Señor había escogido. Entonces, dice para que el propósito, la meta de Pablo era que obtengan la salvación. Para que obtenga la salvación. Que obtengan la salvación. Ese debe ser nuestro foco. Enfoque. Ese debe ser nuestro enfoque. Al mundo. Correcto, correcto. Nosotros no estamos, si padecemos algún tipo de sufrimiento, no es para llamar la atención hacia nosotros. Fíjese que los árboles frutales, de los árboles, por ejemplo, de un árbol de manzana, yo nunca he visto un árbol comiéndose sus propios frutos. Siempre los árboles frutales dan abundantes frutos para que otros sean beneficiados de esos frutos. No sé si usted ha visto algún árbol que se coma sus propios frutos, pero generalmente siempre van otros y son beneficiados. Entonces, de igual manera, el creyente, el Hijo de Dios, la obra que Dios está haciendo en tu vida es para beneficiar a otros. Es para que su iglesia sea edificada. Es para que cada miembro de su iglesia crezca de forma saludable. Y ese es el enfoque que nosotros debemos tener. Que si padezco, estoy padeciendo para la gloria de Dios. Ustedes saben que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Personas que están pasando por situaciones que Dios las utiliza para animar a otros, para alentar a otros. Las prisiones de Pablo eran para animar a otros. Muchos hermanos eran animados con sus prisiones y se esforzaban más y más en seguir predicando el evangelio porque veían que Pablo, a pesar de todo lo que pasó, él no cerró la boca, siguió proclamando el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor
lo había preparado para eso. Instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje, mi palabra. Yo quiero que alguien me lea en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta del versículo 12 hasta el 14. Y vamos a leer el 15 también. Sí, por favor. Eso apoya lo que estamos hablando. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Maravilloso. Ahí está claro. Pablo dice, mis prisiones, lo que yo estoy pasando, esto se ha hecho notorio. Todos lo saben. Se ha corrido la voz y muchos se atreven a hablar la palabra sin temor. Dice que las prisiones de Pablo habían redundado para el progreso del evangelio. En vez de verlo como un fracaso, como una maldición, como, hay esta prueba y yo no salgo de una, yo no salgo, no, siempre tengo que irme al mar a bañarme con sal a ver si se me quita esto porque no salgo de una. No, Pablo no lo veía así. Al contrario, Pablo decía, esto está sirviendo, Dios lo está utilizando para su gloria. Esto está redundando para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Y observa el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Había muchos que estaban predicando a Cristo por envidia. ¿Puede alguno predicar a Cristo por envidia, por celo, por competencia? Habían algunos que sí lo hacían. Tenían motivaciones pecaminosas, pero estaban predicando a Cristo y lo estaban haciendo con una motivación pecaminosa. Entonces, vamos al versículo, nos quedamos en el versículo 11. Aquí vemos entonces en el 10 que leímos, leía el hermano Galo, de que el objetivo de Pablo era que otros fuesen beneficiados con la salvación. Por eso él sufría, él padecía como soldado de Cristo. Versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Hay promesa. También viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hay esperanza. Ahora, si le negáramos, él también nos negará. Y aquí está el versículo que citamos la otra vez, que muchas personas lo sacan de contexto. El versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué muchos lo sacan de contexto? Recuerden que Pablo está hablando en cuanto a los padecimientos de un soldado de Cristo. Sufre, exhorta a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia, no tengas temor.
para participar de los frutos hay que trabajar primero. Aquí en la tierra se sufre, se padece, pero tenemos un lugar donde reinaremos. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. O sea, esa es la esperanza. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en la eternidad. Nuestra mirada, nuestra visión futura debe estar puesta en la eternidad, en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, puesto los ojos en Jesús. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra, que son temporales y pasajeras. Entonces, el versículo 13 muchas veces he escuchado personas que toman este versículo y tuercen o forzan el versículo a decir cosas que el texto no está diciendo. Dice, si fuéramos infieles. Ese sí es un sí condicional. Si fuéramos infieles. No es que Dios te está diciendo que seas infiel. Dios está diciendo si fuéramos infieles. Muchos consideran de que Dios le está diciendo, mira, no importa lo que tú hagas, yo te voy a bendecir como quiera. No, eso no es lo que dice el pasaje. Porque, hermanos, la desobediencia es castigada por nuestro Dios. Lo que el texto está diciendo es que aunque nosotros seamos infieles, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza no se lo permite. Lo que salió de la boca de Dios, lo que Dios dijo, lo que escribió, lo que es, como dijo Jesús, lo que escrito está. Escrito está. De manera, amados hermanos, que no es una licencia para nosotros pecar. El Señor nos manda a nosotros ser fieles, pero recordar de que nuestro Dios no cambia por eso. Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, Dios va a utilizar a otro. Dios va a utilizar y va a levantar a otro porque su propósito no se va a detener. Lo que Él ha dicho no lo va a detener un hombre, no lo va a detener una circunstancia. Imagínese que yo me quede acostado en mi cama y diga, yo no voy a predicar. Pues entonces la gran comisión no se va a cumplir. No, Dios va a animar y va a levantar a otros para que sí lo hagan y lo van a hacer. Y si Dios tiene que utilizar aún las piedras, las va a utilizar. Hermano Ernesto. Sí, no, con respecto a lo que estabas diciendo, o sea, que Dios permanece fiel aun cuando sus hijos seamos infieles. Para no sé a dónde la gente saca eso, pues, de que quieran vivir a su manera o como que si no van a cosechar lo que están sembrando. Como que si Dios es ciego que no ve lo que uno hace y como que se esconden en eso de, pues ya soy salvo. O sea, no sé ni a dónde lo sacan realmente. Pero como dices tú, la palabra es clara, o sea. Se pueden estar autoengañando. Exacto, Dios nos manda a santificarnos. Una vez salvo ya por su evangelio. Nos manda a limpiarnos, a santificarnos, a amarle, a servirle a otros. O sea, no sé realmente estas personas de dónde sacarán esa desfachatez, pues, de. Yo quiero que busquen dos citas bíblicas más, Romanos 3:3 y Números 23:19.
Amén. Dice el hermano Junior que el versículo anterior dice, si le negáramos, él también nos negará. O sea, ese sí es un sí condicional. Si le negáramos, si fuéramos infieles, son condiciones no de Dios, sino del hombre. Es como primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay una responsabilidad que recae en nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Entonces, vamos a leer estos versículos, Romanos 3:3 y Números 23:19. Yo tengo Romanos 3:3, pastor. Ok, adelante. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, Dios es fiel por encima de todo, hermano. Dios es fiel y el hombre no va a cambiar el curso de la voluntad de Dios por el hecho de que no voy a obedecer, voy a hacer un boicot, voy a hacer una huelga. No, simplemente Dios va a levantar a otros para que su palabra y su propósito sea cumplido. La otra cita bíblica que vamos a leer es Romanos capítulo 6. Y tenemos también la de Números, pero Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, es una cita que nos aclara muy el texto. Solamente nos quedan estas dos citas. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo, habían hermanos que consideraban, tenían una visión tergiversada de la doctrina de la gracia, entendían de que mientras ellos más pecaban, mayor gracia iban a tener. Entonces Pablo le está corrigiendo esto, le está diciendo claramente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Primero Juan dice que la simiente de Cristo está en nosotros. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Mire, hermano, una de las evidencias, y eso usted lo puede anotar si quiere, una de las evidencias primordiales de que usted ha nacido de nuevo es que usted odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Sus intereses ya son diferentes. Entonces, el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Cuando usted ve a una persona, como dice aquella canción, yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y me caigo y tú me levantas y vuelves, o tapas el hoyo o no te vuelves a caer más. Pero Dios no obra de esa manera. Cuando nosotros hemos conocido a Dios, no significa, hermanos, que no vamos a pecar. Sí, pero yo sé que todo verdadero creyente en Cristo, cuando comete un pecado, no se siente cómodo, no se siente bien en su pecado, hasta que este hombre no viene ante la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname, porque el Espíritu Santo
le trae convicción de pecado. Señor, no me siento bien. Cuando una persona se siente de esa manera es una buena señal. Ahora, cuando el hombre no reconoce, lo vemos en Saúl. Saúl nunca reconoció su falta, nunca reconoció su pecado. Cuando el hombre no reconoce y sigue acelerando el vehículo y acelerando, pero el vehículo está botando humo. Y él sigue acelerando, 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 acelerando. Le funde el motor con todo. Pero él no se está dando cuenta. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra falta, cuando tenemos el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones de que sí, le hemos fallado a Dios. Y hasta tanto usted no viene ante la presencia de Dios y llora y le dice, Señor, perdóname, como lo hizo David en el Salmo 51. Usted no recibe esa paz y ese refrigerio en su corazón. No puede estar cómodo en su pecado. Un verdadero creyente no puede estar cómodo en su pecado. Por eso Pablo dice, el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá en él? Eso es algo contraproducente, contradictorio. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? De ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El Hijo de Dios no practica el pecado. Estamos llamados a vivir una vida de santidad, apartado para el uso exclusivo de Dios, para vivir para Él y serle fiel a Él. Lo cierto es, hermanos, que eso no quita de que nosotros tenemos lucha y que vamos a estar luchando contra nuestro propio pecado continuamente. Pero es importante identificar esas luchas. Señor, soy envidioso. Señor, estoy haciendo esto mal. Yo lo reconozco en mi vida. Porque cuando el hombre no reconoce su pecado, eso es lo más grave. Señores, entonces finalizamos con este versículo de la sentencia divina del Señor. Si le negáremos, Él también nos negará. Dios es severo con el pecado. Dios no pasa por alto. Todo pecado trae consecuencias. Ahora, si nosotros fuéramos infieles, eso no va a cambiar la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Gracias a los hermanos también que están conectados con nosotros y que nos acompañan en este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras, Padre, en tu palabra, tu verdad, tu naturaleza, tu persona. Que tú eres un Dios que no te complace en la maldad, que no tiene comunión alguna con el pecado. Padre, ayúdanos a nosotros entender esta realidad, que aquellos que te sirven están llamados a vivir en santidad. Porque tú dices, sed santos, porque yo soy santo. Oh Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu ministre a cada vida. Donde quiera que esté llegando, Señor, esta enseñanza. Y que tu palabra esté calando a lo más recóndito de nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para ti, serte fieles, a estar comprometidos con tu evangelio, con tu reino, y que tu palabra reine en nuestros corazones. Bendice a la iglesia Emmanuel.
Cumple tu propósito en medio nuestro. Bendice a cada uno de los hermanos que se unen a esta transmisión. Cumple, Señor, tu propósito en nosotros. Te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Se pueden saludar. Vamos